Ya, bien. Buenos días, docente. Nosotros somos el grupo integrado por Marcela, Vania y quien le habla Mireya. Vamos a hablar sobre la gestión de inventarios de la PUC, la Universidad Católica del Perú. Siguiente, compañera. Como dando una breve introducción, vamos a hablar que la Universidad Católica del Perú tiene un enfoque de gestión de inventarios que suele ser profundamente analítico y estratégico, ya que no se va a limitar a guardar mercadería, sino que se estudia como parte del modelamiento de las cadenas de suministro y la optimización y investigación de operaciones para la toma de decisiones. Ahora vamos a hablar sobre la gestión de inventarios básicamente. Siguiente. Ahí está bien. Bueno, básicamente tenemos unos activos acumulados que esperan ser utilizados de la siguiente manera. El tema de la continuidad operativa va a evitar una interrupción de los servicios por la falta de insumos. El tema de la minimización de los costos nos va a ayudar a reducir los gastos de almacenamiento y evitar un esquema de exceso de stocks. El nivel de servicio va a garantizar que los departamentos reciban lo solicitado en el tiempo y forma adecuada. Respecto al tema de los tipos de inventario, básicamente tenemos el tema de los suministros de oficina y enseñanza, que sería el tema de donde se van a guardar la papelería, los tóner, marcadores y material didáctico. El tema de mobiliario y equipo, tenemos a las carpetas, computadores, proyectores, que serían los activos fijos de la universidad básicamente. Respecto al tema de los insumos de mantenimiento, tenemos los repuestos eléctricos, limpieza y herramientas de la infraestructura. Y como bienes culturales, tenemos los libros en las bibliotecas o piezas de centros culturales. Respecto a la importancia de la universidad, básicamente, esta institución tiene la gestión de inventarios que es crítica por los siguientes aspectos que voy a mencionar. La sostenibilidad financiera, al ser una organización sin fines de lucro, pues la utilización de estos recursos va a permitir reinvertir la investigación en las becas. Respecto también a la escalabilidad, bueno, básicamente va a gestionar miles de activos repartidos en facultades, ¿no? En laboratorios, unidades administrativas en toda la universidad. Y la transparencia va a facilitar la rendición de cuentas ante las auditorías y organismos de control. Ahora vamos a hablar del tema del CARDES. El tema del CARDES, bueno, es un registro administrativo, básicamente, documentos, software, que nos va a permitir controlar las existencias, ¿no? Del inventario. Básicamente tenemos tres que hemos definido, básicamente porque sus funciones serían el control de entradas y salidas, que sería el registro cronológico de las compras y los insumos, los consumos, perdón, el saldo actualizado, que sería conocer en tiempo real la cantidad disponible de los productos, y los seguimientos de costos, que sería determinar el valor monetario de la mercancía almacenada. Tenemos también los métodos de valoración, siguiente, donde vamos a mostrar los FIFOs, el promedio ponderado y el IFO. El FIFO, bueno, básicamente el primero en entrar y el primero en salir, se va a asumir que los artículos más antiguos se consumen primero. Estos insumos van a ser con fecha de caducidad, ¿no? Básicamente. Respecto al promedio ponderado, tenemos la división de los costos totales de los bienes disponibles entre el número de unidades para obtener el costo medio. Estos van a ser los suministros generales de oficina y papelería. Y el IFO sería el último en entrar, el primero en salir, que sería el menos común hoy en día bajo las normativas contables modernas, ¿no? Que serían los materiales que no se degradan y se apilan. Respecto a la aplicación básicamente que utilizan dentro de la universidad, bueno, tenemos el CARDEX, que integra generalmente los sistemas del RP como SAP, desarrollos internos, etcétera, ¿no? Que sería básicamente para el control de las bibliotecas, el economato central y laboratorios en ciencias. Básicamente en las bibliotecas sería el registro de las entradas de nuevos títulos y bajas de libros dañados. En el economato central sería la gestión de útiles de oficina para distribuirlos en todas las áreas de la facultad. Y los laboratorios en ciencias sería el control estricto de los reactivos químicos, pues, ¿no? Y materiales de vidrio, básicamente. Respecto al tema de las estrategias de control y seguimiento de existencias, tenemos, bueno, luego que se han analizado básicamente los inventarios del uso del CARDEX, es importante también revisar las estrategias que van a permitir el control y la supervisión de estas existencias, ¿no? Por ejemplo, tenemos el método ABC. El método ABC básicamente nos va a permitir, esta herramienta va a clasificar los materiales de acuerdo a la importancia económica, ¿no? Entonces, por ejemplo, va a permitir asignar mayores niveles de control en los artículos de mayor valor. Respecto al inventario de seguridad, por ejemplo, siguiente compañera, tenemos que básicamente su función va a ser mantener una cantidad mínima de existencias para prevenir los desabastecimientos y asegurar la continuidad de las operaciones, ¿no? La universidad básicamente maneja un stock mínimo, ¿no? De productos de alta rotación, especialmente papel bond y materiales de escritorio. Respecto al punto de reorden, siguiente, tenemos que establece el momento en que se debe iniciar una nueva reposición antes de que se agoten las existencias, ¿no? Disponibles. Esto va a determinar cuándo reponer los materiales y va a evitar que haya faltantes, ¿no? Ahora tenemos el tema de los conteos cíclicos. Siguiente, por favor. Esto básicamente nos va a permitir verificar periódicamente el inventario para poder comprobar que las existencias físicas coincidan con el registro, ¿no? De acuerdo a la información que hemos recopilado, básicamente, la universidad realiza inventarios rotativos por familias en productos con frecuencia quincenal. Ahora vamos a hablar sobre los análisis de las estrategias dentro de la universidad. Bueno, básicamente se ha identificado que se clasifican en materiales de acuerdo a su valor económico, ¿no? Esto va a ayudar a mantener un stock mínimo para los productos de alta rotación, ¿no? Y esos, como bien dije, se van a realizar de acuerdo con inventarios rotativos por familia y con una frecuencia quincenal. Ahora vamos a hablar sobre la gestión de almacenamiento.
Respecto a la gestión de almacenamiento, bueno, el servicio principal de la universidad es la educación, básicamente, ¿no? En este caso vamos a hablar sobre los bidones de agua de 20 litros. Tenemos cuatro puntos importantes, que sería la organización. De acuerdo al tema de la organización, podemos decir que el almacenamiento de los bidones de agua de 20 litros de la universidad se rige por un sistema FIFO, ¿no? Que serían las primeras entradas y las primeras salidas, que nos va a garantizar que los lotes con fecha de envasado más antigua se distribuyan primero para mantener una frescura del recurso, ¿no? Básicamente, estos bidones se deben registrar mediante el sistema ERP para controlar su vigencia del registro sanitario. Podemos decir que el tema de la distribución, bueno, básicamente el diseño de layout para los bidones de agua exige un flujo de secuencial que va a separar básicamente la recepción de los envases llenos, el almacenamiento temporal y el retorno de los bidones vacíos, ¿no? Respecto a la conservación, podemos decir que para preservar las propiedades de agua, los bidones deben almacenarse en ambientes techados, frescos, completamente protegidos de la luz solar, ¿no? Directamente evitando así el calentamiento plástico y la proliferación interna de algas o bacterias, ¿no? Podemos decir también que respecto al tema de seguridad, respecto a la ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo, que esta área de almacenamiento de bidones cuenta con un programa riguroso de control de plagas y mallas en acceso para evitar los vectores. Ahora vamos a hablar sobre el tipo de almacenes, donde tenemos la clasificación, características y aplicación en la universidad. Respecto a la clasificación, podemos decir que estos almacenes de agua en bidones se clasifican técnicamente según el propósito operativo y el nivel de rotación de las existencias, ¿no? Dividiéndose en almacenes de rotación diaria para consumo regular. Ahora, sus características de estas instalaciones exigen pisos de fácil limpieza y ventilación natural controlada para evitar concentraciones de calor, ¿no? Estas estructuras básicamente van a hacer que, por ejemplo, el almacenamiento soporten de forma segura el peso de los bidones, ¿no? Y la aplicación dentro de la universidad básicamente sería que su tipología se aplica directamente mediante almacenamiento centralizado con comedores universitarios en diferentes áreas, como por ejemplo central, arte y ingeniería, donde se van a abastecer diariamente los dispensadores de agua para los estudiantes y docentes para garantizar así los estándares de grado alimentario. Ahora tenemos el tema de los indicadores. Siguiente, por favor, donde vamos a hablar del tema de la exactitud del inventario. Esta va a evaluar la precisión entre el inventario físico y el inventario de registro en el sistema. Ahora, respecto al nivel de servicio, esto tiene un porcentaje de pedidos entregados a tiempo y completo que va a reflejar la capacidad del almacén para cumplir con las expectativas del cliente. Y respecto a la productividad del personal, estos recursos humanos van a ayudar que, por unidad de operación, como pedidos procesados por empleado, para evitar evaluar la eficiencia de cada equipo, ¿no? En conclusión, podemos decir que la gestión estratégica del inventario de almacenamiento de la universidad es un pilar crítico que va a garantizar la continuidad operativa, la sostenibilidad, siguiente compañera, la sostenibilidad financiera y el estricto cumplimiento normativo dentro del campus universitario, ¿no? Finalmente, la medición sistemática mediante los indicadores de exactitud, el nivel de servicio y la productividad del personal consolida un enfoque de mejora continua que nos va a permitir reinvertir, ¿no? Los excedentes económicos en investigación académica y programas de beca. Bueno, eso sería todo, docente. Muchas gracias.